Koh Tao, un paraíso en Tailandia. Playas cristalinas y turismo de buceo. Pero tras esta imagen perfecta, la isla esconde una historia oscura, muertes misteriosas, encubrimientos y miedo. Pero ¿qué ocurre cuando el paraíso guarda secretos? ¿Qué pasa cuando detrás de las sonrisas y los cócteles se esconde un lugar marcado por la sombra de la muerte? Porque Koh Tao no es solo sol y palmeras. Es una isla con un lado oscuro, un lado del que nadie quiere hablar. Una isla donde los rumores son tan espesos como la selva que la cubre. Donde demasiados turistas han aparecido muertos en circunstancias que nadie logra explicar. Donde las versiones oficiales se cierran demasiado rápido y las familias se quedan con más preguntas que respuestas. Este es el otro rostro de Koh Tao. El rostro que no aparece en las fotos de Instagram. El rostro que algunos llaman ya la isla de la muerte. El contraste es brutal. De día, Koh Tao brilla como un sueño. Playas abarrotadas de turistas. Escuelas de buceo, bares llenos de música y sonrisas. La vida parece ligera, casi perfecta. Pero bajo esa superficie luminosa se acumula un historial inquietante. Jóvenes llenos de vida que nunca regresaron a casa. Turistas que llegaron con ilusiones y acabaron convertidos en titulares de prensa. Autopsias incompletas, expedientes cerrados en cuestión de horas. Versiones que nadie cree. Las autoridades hablan de accidentes, de suicidios, de descuidos fatales. Pero los familiares repiten siempre lo mismo. Sus hijos no estaban deprimidos. Sus hijas no tenían motivos para morir. Sus amigos no encajan en las versiones oficiales. Koh Tao ha sido descrita como un paraíso tropical y al mismo tiempo como una trampa mortal. Aquí, la fiesta y el buceo conviven con la sospecha, la corrupción y el miedo. La pregunta es inevitable. ¿Qué se esconde realmente tras el espejismo de esta isla? El 15 de septiembre de 2014, Koh Tao dejó de ser solo un paraíso turístico para convertirse en un nombre asociado al miedo. Esa madrugada, dos jóvenes británicos, Anna Witheridge, de apenas 23 años, y David Miller, de 24, fueron encontrados muertos en la playa de Zaire, el corazón del turismo mochilero. El descubrimiento fue estremecedor. Lo que debía ser una noche de fiesta terminó en tragedia.
La noticia se propagó como un rayo. 2 turistas extranjeros asesinados en una isla supuestamente tranquila. El caso recorrió el mundo y el gobierno tailandés reaccionó con rapidez. Demasiada rapidez. Dos inmigrantes birmanos fueron arrestados y condenados en tiempo récord. Confesaron bajo circunstancias extrañas. Las familias y organizaciones internacionales denunciaron lo que parecía evidente. Confesiones obtenidas bajo tortura, pruebas manipuladas, irregularidades en el juicio. El eco de esas dudas nunca se apagó. ¿Fueron realmente ellos los culpables o simples chivos expiatorios usados para calmar a la opinión pública internacional? Muchos creen que los verdaderos responsables jamás fueron tocados. El caso de Hannah y David abrió la caja de Pandora. Mostró al mundo que en Koh Tao la verdad no siempre sale a la luz y que detrás del paraíso podía existir un sistema dispuesto a silenciarlo todo. Tres años después, la sombra volvió a caer sobre Koh Tao. Julio de 2017. La viajera belga Elise Dallemagne, de 30 años, apareció muerta en la selva de la isla. Su cuerpo colgaba de una liana en unos bungalows abandonados. La policía tailandesa declaró enseguida: suicidio. Caso cerrado. Pero nada encajaba a Elise. Había comprado un billete de ferry para abandonar la isla. Tenía planes. Quería marcharse. Esa misma noche, el bungalow en el que se alojaba se incendió de manera misteriosa. Elise había usado un nombre falso para registrarse. Y lo más inquietante, días antes, había escrito a su madre un mensaje escalofriante. Decía: me siguen. La familia nunca aceptó la versión oficial. Denunciaron irregularidades, retrasos en la autopsia, contradicciones en los informes. La policía insistía en el suicidio, pero los detalles parecían apuntar a otra cosa, a alguien que fue silenciada. El caso de Elise resume a la perfección el patrón de la isla.
muertes extrañas. Explicaciones débiles, investigaciones cerradas con rapidez. Familias condenadas a la incertidumbre. Su historia no fue un hecho aislado. Fue un nuevo capítulo en el oscuro relato de Koh Tao. Una pieza más en el rompecabezas de una isla que parece decidida a guardar sus secretos, cueste lo que cueste. Para entender las muertes de Koh Tao, hay que hablar de lo que muchos intentan ocultar. La isla no es un territorio libre ni un paraíso inocente. Es un feudo controlado por clanes locales conocidos en Tailandia como los Chao Pho, los padrinos. Según testimonios recogidos en foros de viajeros y en medios internacionales, fueron unas pocas familias de pescadores las que, tras asentarse en la isla, heredaron el poder y lo transformaron en un monopolio. Hoy, controlan los resorts, las escuelas de buceo, los bares, el transporte marítimo y, según numerosos testimonios, también a la policía local. En Reddit, mochileros hablan sin tapujos. La isla está dirigida por la mafia. Todo negocio pasa por ellos y si hablas demasiado desapareces. En 2014, tras el asesinato de Hannah Witheridge y David Miller, incluso el primer ministro tailandés reconoció públicamente la existencia de mafias locales en Koh Tao. Se enviaron tropas. Hubo promesas de limpiar la isla. Pero con el tiempo, todo volvió a la normalidad. El diario británico The Independent describió cómo residentes denunciaban extorsiones, sobornos y encubrimientos. Un informe de Diplomat señaló que muchos sospechaban que los verdaderos culpables del crimen de 2014 estaban protegidos por un magnate local, mientras 2 birmanos eran usados como chivos expiatorios. Los lugareños lo saben. Aquí nada ocurre sin que ellos lo sepan. Y el silencio es ley. Silencio impuesto con amenazas, con miedo, con poder económico y político. Este es el trasfondo que envuelve cada caso misterioso. Un poder invisible a ojos del turista, pero imposible de ignorar para quienes viven aquí. Porque en Koh Tao, preguntar demasiado puede costar caro. Y desafiar a los clanes puede costar la vida. Enero del año 2015. Christina Annesley, una joven británica de 23 años,
Llegó a Koh Tao en medio de un viaje por el sudeste asiático. Era alegre, viajera, llena de energía. Compartía fotos en redes sociales, hablaba con amigos, planeaba sus siguientes destinos. Todo parecía parte de una aventura luminosa. Pocos días después, la encontraron muerta en el bungalow donde se hospedaba. La versión oficial fue inmediata. Una mezcla de antibióticos y alcohol. Un accidente. Nada más. Pero algo no encajaba. Nunca se practicó una autopsia completa. La investigación se cerró en cuestión de horas, sin preguntas, sin respuestas. Su familia denunció negligencia, falta de transparencia, prisas por archivar el caso. ¿Cómo puede morir una joven sana, sin antecedentes médicos graves, en pleno viaje? ¿Por qué las autoridades fueron tan rápidas en dar por concluido el asunto? ¿Fue un accidente real? ¿O un nuevo ejemplo del velo de silencio que cubre a la isla? El caso de Cristina dejó tras de sí un eco inquietante. La certeza de que en Koh Tao las explicaciones son tan veloces como poco convincentes. Enero del año 2015. Pocos días después de la muerte de Christine Annesley, la isla volvió a teñirse de sombras. Dimitri Posse, un joven francés de 29 años, apareció muerto en el interior de una casa de huéspedes en Koh Tao. El cuerpo colgaba de una cuerda, pero había un detalle imposible de ignorar. Sus manos estaban atadas detrás de la espalda con ropa interior. Un gesto que hacía inconcebible la versión oficial. La policía lo declaró suicidio, un cierre rápido, limpio, sin apenas investigación. Pero ¿cómo puede un hombre atarse las manos a la espalda y después colgarse por voluntad propia? El caso rozaba lo absurdo. Su madre y sus amigos denunciaron lo ocurrido como un montaje grotesco. Hablaron de irregularidades, de pruebas descartadas y de la prisa enfermiza por archivar el expediente. Dimitria había llegado a Tailandia buscando aventura. No tenía motivos para morir. La versión oficial se impuso como una verdad incómoda. Un suicidio imposible, convertido en explicación oficial. Y una familia rota, condenada a convivir con la certeza de que lo que ocurrió aquella noche jamás se esclarecerá. El caso Posse dejó tras de sí un eco inquietante. En Koh Tao, lo que debería investigarse se entierra bajo un silencio impuesto. Febrero del año 2016. Luke Miller, un joven británico de 26 años, llegó a Koh Tao con la ilusión de pasar unas vacaciones inolvidables. Compartía fotos y mensajes con sus amigos,
mostrando la felicidad de quien se siente en un paraíso tropical. Días después, su cuerpo apareció en la piscina de un hotel de la isla. El informe oficial fue inmediato: ahogamiento accidental, un caso cerrado en cuestión de horas. Pero había algo inquietante. Los testigos hablaron de marcas en su cuerpo que no parecían compatibles con una simple caída en el agua. No se practicó una autopsia exhaustiva, no hubo una investigación en profundidad. Su familia, desde Inglaterra, rechazó por completo la versión oficial. Luke no tenía problemas de salud. No había consumido sustancias peligrosas y no existían motivos claros para explicar un final tan repentino. Es importante no confundir este caso con el de David Miller, otro británico que murió 2 años antes en la misma isla, junto a Hannah Witheridge, en un crimen brutal. David fue asesinado en septiembre de 2014. Luke apareció muerto en una piscina en febrero de 2016. 2 nombres distintos, 2 historias distintas, pero con un mismo escenario: la isla de Koh Tao. La muerte de Luke Miller añadió un nuevo capítulo a la inquietante serie de tragedias en la isla. Un caso más marcado por dudas, explicaciones superficiales y un silencio que nunca termina de romperse. Febrero del año 2017. Valentina Novocionova, una joven rusa de 23 años, viajó a Koh Tao atraída por sus aguas cristalinas. Su pasión era el buceo libre. Era una apneísta experimentada, capaz de descender a profundidades impresionantes sin necesidad de oxígeno artificial. El día 24 de febrero salió a practicar inmersión. Nunca regresó. En su habitación del hostal quedaron todas sus pertenencias: el pasaporte, la cámara, el móvil, incluso dinero en efectivo. Nada sugería que quisiera desaparecer voluntariamente. La versión oficial fue rápida: un accidente en el mar. Según la policía, Valentina se habría hundido durante una inmersión y su cuerpo nunca fue recuperado. Pero las dudas no tardaron en aparecer. Algunos investigadores independientes apuntaron que los equipos de rescate no encontraron rastro alguno. Ni restos, ni ropa, ni material de buceo. Un mar que se traga un cuerpo sin dejar huella resulta extraño incluso para los expertos. Las teorías se multiplicaron. Unos hablan de un accidente mal gestionado, encubierto por la falta de medios de búsqueda. Otros creen que Valentina pudo presenciar algo en la isla y fue silenciada. También se habló de mafias locales vinculadas al control del turismo, capaces de manipular investigaciones y borrar pistas incómodas. La realidad es que más de 6 años después, Valentina sigue desaparecida. Su caso no dejó un cuerpo, no dejó respuestas, solo preguntas. La historia de Valentina se convirtió en uno de los mayores enigmas de Koh Tao. Un misterio que recuerda que en esta isla, a veces el silencio pesa más que el mar.
año 2018. El nombre ahora es el de Bernd Grosch, un ciudadano alemán que llevaba tiempo viviendo en Kotau. No era un mochilero de paso, ni un turista joven, sino un residente que conocía la isla y sus rutinas. Un día fue hallado muerto en su casa. La explicación oficial fue rápida: un fallo cardíaco. Un desenlace natural, dijeron. Caso cerrado. Pero las dudas no tardaron en llegar. Su familia aseguró que Bernard no tenía antecedentes de salud graves. El informe médico fue escueto, con conclusiones vagas y sin autopsia exhaustiva. La investigación nunca profundizó. Para algunos, su muerte pasó desapercibida porque no generaba titulares internacionales. No era un caso mediático, y por eso no hubo presión para indagar más. Otros insinuaron que Bernard pudo haber tenido conflictos locales, pero nada se probó jamás. La sensación que dejó el caso fue inquietante. En Kotau incluso los residentes pueden morir en silencio, sin que nadie pregunte demasiado. Bernd Grosch quedó como otro nombre en la lista, otro expediente cerrado con prisa, otra muerte envuelta en misterio. Una vida más borrada, bajo la explicación más conveniente. Un corazón que se detuvo. Diciembre del año 2018. La tragedia golpeó a una familia argentina con un nombre que se sumó a la larga lista de Kotau: Rocío Leticia Gómez. Tenía 38 años y había viajado a la isla con ilusión, atraída por el mar y el buceo. Se inscribió en una inmersión organizada por un centro local. Lo que debía ser una experiencia inolvidable se transformó en pesadilla. Durante la inmersión, Rocío desapareció bajo el agua. Días más tarde, su cuerpo fue recuperado. La explicación oficial fue inmediata: un accidente de buceo. Un desenlace trágico, pero supuestamente fortuito. Su familia no aceptó esa versión. Denunciaron retrasos en la búsqueda, contradicciones en los testimonios de los instructores y una investigación superficial. Las autoridades, en cambio, cerraron el caso con rapidez. Las teorías apuntaron a negligencia grave en la seguridad del centro de buceo, a una supervisión deficiente, a fallos que nunca fueron reconocidos. Otros señalaron que, como en tantos otros casos, lo importante no era descubrir la verdad, sino proteger el negocio turístico de la isla. La historia de Rocío dejó tras de sí un eco doloroso. Una mujer que viajó a Tailandia para cumplir un sueño y que volvió a casa en un ataúd sin respuestas claras para su familia. Un accidente, dijeron. Pero una vez más, la verdad quedó sumergida bajo el mar de Kotau.
Octubre del año 2018. El nombre es el de Alexander Buxpun, turista ruso. Su cuerpo fue hallado en el mar, cerca de las costas de Koh Tao. La versión oficial fue un ahogamiento accidental, pero las circunstancias eran confusas. No había testigos claros, no se detalló la hora exacta ni con quién estaba. El informe policial fue vago y superficial. Su familia reclamó información, pero apenas obtuvo un par de frases estándar. No hubo autopsia completa, no hubo una investigación seria. Algunos apuntaron a que Alexander participó en una inmersión mal supervisada y que se quiso encubrir la responsabilidad del centro de buceo. Otros lo vincularon con el patrón repetido en la isla: muertes rápidas, informes escuetos, casos cerrados en silencio. El mar devolvió un cuerpo, pero no respuestas. Alexander Buxpun quedó registrado como un accidente más, un nombre más en la crónica negra de Koh Tao y un recuerdo amargo para su familia, que nunca entendió cómo alguien puede morir así, sin que nadie explique nada. Junio del año 2021. El misterio de Koh Tao dejó de ser asunto exclusivo de mochileros extranjeros. Esta vez los nombres fueron Rakesh Juar y Anso Sachatamakul, un matrimonio de empresarios tailandeses millonarios. Llegaron a un resort de lujo de la isla para disfrutar de unos días de descanso. Apenas habían hecho el check-in cuando todo terminó. Horas después, sus cuerpos aparecieron flotando en la piscina del complejo. Una escena desconcertante. 2 personas muertas al mismo tiempo en aguas tranquilas, sin signos de lucha evidentes. El detalle más sospechoso fue que las cámaras de seguridad del resort, que podían haber registrado la secuencia completa, no funcionaban aquella noche. Un fallo demasiado oportuno, demasiado conveniente. La versión oficial fue rápida: un accidente. Un fallo de salud simultáneo, dijeron. Pero ¿cómo es posible que 2 adultos sanos mueran a la vez en una piscina justo después de instalarse y que no haya ni una sola grabación? Las teorías no tardaron en aparecer. Unos hablaron de intoxicación química, exceso de cloro o productos de limpieza que podrían haberlos mareado hasta provocar un desmayo en el agua. Otros insinuaron un pacto secreto, una especie de suicidio doble, aunque sus familias rechazaron tajantemente esa versión. En foros y en Reddit circuló una hipótesis aún más inquietante: que el matrimonio tenía la intención de invertir en Koh Tao y abrir un negocio propio. Al ser millonarios, su llegada suponía una competencia directa para los clanes que controlan la isla. Según esta teoría, la mafia local los habría eliminado antes de que pudieran establecerse, y el fallo de las cámaras formaría parte de un encubrimiento cuidadosamente planificado. El caso de los Sachatamakul reveló que el misterio de Koh Tao no distingue edades, ni nacionalidades, ni clases sociales, ni mochileros ni empresarios parecen estar a salvo de las sombras que cubren la isla. Un resort de lujo, cámaras apagadas, 2 cuerpos flotando y un expediente cerrado con rapidez. Demasiadas coincidencias,
demasiado silencio y la sospecha de que en la isla de la muerte la verdad siempre se queda a un paso de ser descubierta. Junio del año 2021. La noticia golpeó con fuerza en Irlanda del Norte. El nombre era el de Robbie Kinlan, un joven de 21 años que había viajado a Koh Tao para disfrutar del buceo y de la vida isleña. Pocas horas después de una inmersión organizada por un centro local, fue hallado muerto. La versión oficial fue inmediata: un paro cardíaco. Un diagnóstico demasiado rápido para un chico tan joven y lleno de vitalidad. Su familia rechazó esa explicación desde el primer momento. Robbie no tenía antecedentes cardíacos. Era un joven deportista sano, sin razones aparentes para sufrir una muerte súbita. Las autoridades, sin embargo, no ofrecieron un informe detallado ni realizaron una autopsia completa. Las teorías empezaron a crecer en torno a su caso. Algunos buceadores señalaron posibles fallos en los equipos utilizados aquel día y una supervisión deficiente por parte de los instructores. Otros apuntaron a la precariedad con que operan ciertos centros de buceo en la isla, donde a menudo se contrata personal con poca formación para atender a turistas inexpertos. En foros y en Reddit surgió una versión más oscura, que la muerte de Robbie fue encubierta para proteger el negocio del buceo, una de las principales fuentes de ingresos en Koh Tao. Según esta hipótesis, reconocer un error humano o una negligencia habría puesto en riesgo la reputación de toda la industria. Incluso hubo quienes insinuaron que Robbie pudo haber presenciado algo inconveniente y que su muerte sirvió para silenciarlo. Lo cierto es que su familia volvió a Irlanda con un dolor imposible de consolar y con la amarga certeza de que nunca sabrían la verdad. Un joven de 21 años viajó a Tailandia buscando aventura. Encontró, en cambio, un final abrupto, rodeado de incógnitas, y su nombre quedó grabado en la crónica oscura de Koh Tao, donde cada muerte parece esconder más de lo que se cuenta. Marzo del año 2024. La isla de Koh Tao volvió a ser escenario de un hallazgo inquietante. El cuerpo de Theo Bailey, británico de 31 años, fue recuperado de un desagüe tras una noche de fiesta. Theo participaba en un pub crawl, esas rutas organizadas que llevan a decenas de jóvenes de bar en bar hasta altas horas. Lo vieron beber, cantar y reír, acompañado de amigos. Horas después, estaba muerto. La explicación oficial fue directa.
Había caído por accidente bajo los efectos del alcohol, pero las dudas no tardaron en extenderse. El desagüe donde apareció tenía una tapa metálica pesada que requería fuerza para moverla. ¿Pudo abrirla un hombre solo y ebrio? Sus amigos aseguraron que Theo no estaba tan desorientado como para perderse y que conocía bien los caminos de regreso. En foros de mochileros surgieron teorías alternativas. Algunos sugirieron que fue agredido tras una discusión, otros que cayó víctima de un robo y lo ocultaron en el desagüe. También se habló de encubrimiento. Una muerte incómoda en mitad de una ruta turística masiva habría espantado al negocio del pub crawl, una de las atracciones más rentables de la isla. Theo viajó en busca de diversión. Terminó convertido en una advertencia silenciosa. En Koh Tao, hasta una noche de fiesta puede esconder una trampa mortal. Marzo del año 2025. El caso más reciente volvió a situar a Koh Tao en el foco internacional. La protagonista fue Alexandra Clarke, una joven británica de 26 años que viajaba en un barco de buceo junto a otros turistas. El día comenzó con normalidad, pero un incendio repentino en la sala de máquinas transformó la excursión en una pesadilla. Las llamas crecieron con rapidez. El humo llenó el pasillo central y la tripulación trató desesperadamente de evacuar a los pasajeros. Casi todos fueron rescatados. Casi todos. Alexandra fue la única que no regresó. La última vez que alguien la vio estaba en el baño, minutos antes de que el fuego lo cubriera todo. Desde entonces, nada. La versión oficial habló de un accidente. Habría quedado atrapada y su cuerpo se hundió con la embarcación. Pero la búsqueda fue lenta, confusa y con versiones contradictorias. Algunos medios llegaron a afirmar que se había recuperado un cadáver en el interior del barco, pero las autoridades nunca lo confirmaron. Hasta hoy, para su familia, Alexandra sigue desaparecida. En foros especializados, buceadores y viajeros plantearon múltiples teorías. Unos culparon a la falta de mantenimiento del barco, a la precariedad de las medidas de seguridad y a la tripulación poco entrenada. Otros sospecharon que Alexandra pudo haber visto algo antes del incendio y que su desaparición encaja con el patrón repetido de la isla. Un relato rápido, un cierre apresurado y demasiadas dudas sin resolver. El caso Clarke recordó al mundo que la sombra de Koh Tao sigue viva. Un barco en llamas, una joven desaparecida y una verdad que se hundió con ella en las aguas del Golfo de Tailandia. Accidente o encubrimiento, nadie lo sabe. Lo único cierto es que Alexandra nunca volvió a casa.
A lo largo de 11 años, Kotao pasó de ser un paraíso en los folletos a un lugar marcado por la sospecha. 16 casos oficiales, decenas de rumores y una reputación que la bautizó con un nombre que duele: la Isla de la Muerte. Las muertes no siguen un único patrón. Algunos fueron hallados en la selva, otros en bungalows en el mar, en piscinas de resorts o en lugares tan improbables como un desagüe. Lo único que comparten es la rapidez con que los casos se cierran y la falta de explicaciones sólidas. La geografía juega su parte. Una isla pequeña, de apenas 21 kilómetros cuadrados, dominada por pocas familias que controlan negocios y política. En ese contexto, las teorías crecen: mafias locales, negligencias sistemáticas, encubrimientos para proteger al turismo, y la posibilidad de que algunos casos fueran algo más que simples accidentes. La prensa internacional ha vuelto una y otra vez. Los foros de internet han alimentado el mito, y los propios habitantes, cuando se les pregunta, bajan la mirada y evitan hablar. Un silencio que a menudo pesa más que los hechos. Hoy, cuando se pronuncia el nombre de Kotao, nadie piensa solo en playas ni en corales. El recuerdo de los desaparecidos y de los muertos envuelve cada historia. Quizá nunca sepamos lo que ocurrió en cada caso, pero el eco de esas muertes seguirá persiguiendo a la isla durante mucho tiempo.